Coparmex Nuevo León. Representación y defensa en apoyo al crecimiento empresarial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos el día de hoy a un webinar más aquí en Coparmex con un tema muy interesante, por supuesto. Y bueno, pues antes de presentar a nuestro expositor del día de hoy, quisiera presentarme con ustedes. Mi nombre es Imelda González, soy gerente de desarrollo de talento. Y bueno, pues es para mí un gusto tenerlos por aquí presentes en este webinar en el día de hoy, que vamos a estar trabajando el tema de la productividad en todo lo que implica ahora la nueva normalidad, que bueno, pues es un concepto que ya hemos adoptado en nuestra vida diaria y pues que de alguna manera tenemos que empezar a ajustar a nuestras empresas y a nuestros equipos de trabajo para que todo pueda seguir funcionando y de una mejor manera, por supuesto, con esta evolución que nos obligó a hacer este tema del virus en el mundo. Entonces, bueno, pues para no detenernos y poder continuar siendo productivos justamente y generando valor en nuestras organizaciones, el día de hoy nos acompaña el licenciado Nelson Enrique Oviedo. El licenciado Nelson es administrador de empresas, sectores públicos y privado de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Tiene una maestría en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, él es consultor y capacitador empresarial certificado con más de 15 años de experiencia. Facilitador, en el desarrollo de 30 habilidades gerenciales a partir del método del caso de Harvard Management Mentor. Consultor certificado en desarrollo de proveedores por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD México. Consultor certificado en productividad por la Organización Internacional del Trabajo, además consultor certificado por PYMEJICA de la Secretaría de Economía y Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Mentor Emprenderregio, emprendedor y responsable de apertura de empresas MIPYME. Es socio consultor de la empresa de consultoría Bridge2B y es gerente general en Orange Plus TAPI. Es además, por supuesto, instructor en muchos de nuestros cursos en Coparmex. Y bueno, pues es un placer para mí darle la bienvenida al licenciado Nelson. Bienvenido y pues adelante con la ponencia. Si gustas compartir tu pantalla, Nelson, bienvenido. Gracias, Imelda. Muy feliz de estar acá. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de la página de Zoom. Y bueno, este tema es un tema maravilloso, es un tema muy de actualidad. Y creo yo que para cada uno de nosotros representa un gran reto. Cómo ser más productivos en esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir en esta época. Me permito, a ver que no me cambió, excelente. Compartirles cuál va a ser el enfoque de nuestro webinar. El enfoque va a ser el de conocer un método desarrollado por la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT que le facilita elevar la productividad laboral, alcanzar sus objetivos empresariales y mejorar el clima laboral. Esta metodología, desarrollada por la OIT, comparte principios rectores de la NOM 035 STPC 2018. Recordarán ustedes que la OIT es precisamente quien viene impulsando la prevención y el control de los factores de riesgo psicosocial a nivel internacional y que se plasma en la NOM 035 estas iniciativas de la OIT. Y por tanto, se potencializan estas dos herramientas en su implementación. Este va a ser nuestro enfoque. Imelda me hizo el favor de presentarme, agradezco muchísimo. Aquí está también un poquito de quién soy. Y bueno, no me detengo en este punto. Agradezco mucho nuevamente la presentación muy generosa que hizo Imelda mía. Quisiera plantearles algunas preguntas. Estas preguntas me las han formulado personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en el tema de productividad y también algunos de mis alumnos dentro del diplomado de habilidades gerenciales. Por ejemplo, ¿qué entendemos por productividad laboral? Porque existen muchísimas definiciones al respecto, todas muy válidas, pero necesitamos tener una para que sea parte de nuestro enfoque y de nuestro encuadre normativo. Y también preguntarnos cómo estamos en México y en el mundo ante la productividad laboral, porque pudiera ser que estamos muy bien y no hay mucho que hacer, pero vamos a ver cuál es la realidad en México e internacionalmente. Partimos de nuestro marco conceptual para definir qué es la productividad laboral. Y es un indicador que nos muestra la eficiencia con la cual los recursos humanos producen bienes o servicios. Es decir, cuando nosotros agregamos trabajo humano a nuestras materias primas, a nuestra infraestructura, se genera un valor. Ese valor es la productividad laboral.
y se mide a través del tiempo, y si esa medición va mostrando un aumento, pues quiere decir que estamos siendo más productivos, que vamos creciendo nuestra productividad. Pero por ser lo contrario, lo que vemos es que producimos lo mismo con el valor agregado de nuestra mano de obra o inclusive menos, ahí hay un problema importante en las empresas y en los países. Ahora, ¿qué ha pasado a nivel internacional? El crecimiento de la productividad se ha desacelerado en forma notable y generalizada en la mayoría de las economías del mundo. De hecho, según datos de la Conference Board, la productividad laboral mundial ha pasado a crecer de un 2.6% anual en el periodo 96-2007 a un 1.8% en el periodo 2013-2016, lo que nos muestra que la productividad laboral no está creciendo a nivel internacional a los ritmos necesarios del crecimiento demográfico. Entonces, al contrario, se ha venido desacelerando. Pero bueno, esto a nivel internacional, pero se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa en México? ¿Cómo está la productividad en México? ¿Cómo se mide? Entonces, hay un indicador que genera el INEGI, que se llama el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía. ¿Y cómo se obtiene este índice? Al dividir el Producto Interno Bruto entre el número de horas trabajadas. Obviamente las horas trabajadas va a depender de cuántos trabajadores están dados de alta, y de esta forma se genera una cantidad de horas disponible que podemos nosotros dividir, ahora sí, en la fórmula que nos están planteando. Ahora, ¿cómo se ha comportado el indicador de productividad laboral en México? En el primer cuarto del 2020 lleva 7 caídas este indicador, es decir, consistentemente viene cayendo. Ahora, si lo viéramos en un periodo más grande de tiempo, porque podrían decir ustedes, bueno, quizás es ahorita por la coyuntura actual, pero bueno, si lo viéramos en un plazo de tiempo mucho mayor, entre 1991 y el año 2018, la productividad total a tasa de crecimiento anual promedio fue de menos 0.32%. Entonces nos muestra que México no está creciendo en productividad laboral y que es una tarea importante y pendiente. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto negativo? Lo bonito es que debemos hacer conciencia de que la productividad laboral, cada uno de nosotros puede sumar a ser más productivos, a generar mayor valor, a buscar identificar tareas donde podamos nosotros sumarle más a la economía. La productividad laboral no es solamente una función del gobierno en turno, es una función también de toda la sociedad, donde se involucran sindicatos, empresas, academia, consultores, toda la sociedad en torno a generar una mayor productividad laboral. Entonces, en esta primera lámina ya tenemos claro nuestro marco conceptual y cómo estamos en México y el mundo cuando hablamos de productividad laboral. Nuestra agenda, vamos a ver qué entendemos por nueva normalidad y cómo impacta la productividad laboral. En Coparmex ha habido una serie de webinars al respecto. No voy a profundizar mucho en ellos. De hecho, voy a apalancar en algunos webinars que han habido para tomar elementos de ahí. Luego, otra pregunta que yo me he formulado y que quisiera formularles a ustedes hoy, ¿es posible cumplir con la nueva normalidad y recuperar este gasto? Es decir, que no sea nada más decir, estoy gastando en esto y me va a perder un 10 o un 20% de mi utilidad, sino cómo hago que esto me sirva inclusive para ser más productivo, más rentable. Esa pregunta creo que es una pregunta importante y que podríamos nosotros reflexionar. Tercera pregunta, ¿cómo mejorar los resultados de mi organización a través del mejor aprovechamiento del talento humano y de sus recursos disponibles? Y aquí es donde vamos a hablar de la metodología, Sistema de Medición y Avance de la Productividad de la OIT. Y vamos a ver cuáles son los principales elementos de esta teoría o de esta metodología y cómo lo podemos llevar a la práctica en tu empresa. Como vimos nosotros, la productividad laboral se mide a través del PIB entre número de horas trabajadas. La pregunta es, ¿cómo va nuestro PIB? Y en el año 2020 se proyecta una caída del 8.8%, lo cual es muy significativa. Igual, a nivel de número de horas trabajadas, se está observando que se pueden perder entre 800 y 1.400.000 empleos durante el 2020. Y la inflación, bueno, la inflación va a estar controlada según la expectativa de Banco de México, en alrededor del 3.5%. Eso a nivel macroeconómico.
Pero ¿qué pasa a nivel microeconómico? ¿Qué pasa en nuestras empresas? ¿Cómo impacta la nueva normalidad a las empresas? Yo lo dividí en 3 factores. El primero de ellos es el capital. Tendremos mayores costos, tendremos un aumento en cartera vencida probablemente, menor liquidez, disminución de la confianza inversionista y una menor rentabilidad. Estos son algunos de los factores de desafío que tenemos. Por otra parte, a nivel del trabajo, de nuestra fuerza laboral, pues necesitamos aprender de una forma más acelerada. Necesitamos desaprender algunas cosas que ya damos por hechas y aprender otras nuevas. Pero también nuestra fuerza laboral está sometida a mayor estrés, a mayores riesgos psicosociales y mayor rotación de personal. Tenemos otro tercer elemento que no es menor, que es la organización. Nuestra organización debe avanzar, debe crecer, debe adaptarse a esta nueva normalidad e implica generar nuevos procesos o adaptar los procesos existentes, nuevas tecnologías, cultura. Se necesita hacer un cambio cultural y, como ustedes saben, el cambio cultural es de lo más difícil que hay en una organización, en una persona, en una sociedad, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero todo esto, todos estos elementos y estos desafíos van acompañados de oportunidades, de posibilidades. No todo es negativo, porque lo que para una persona es negativo, para otra persona es positivo, pudiera ser, o para una empresa. Entonces, es parte de los desafíos que vamos a estar comentando. Ahora bien, una pregunta que me han formulado es, ¿qué se entiende por nueva normalidad y cómo impacta esto a la productividad laboral? Ya mencionamos de alguna forma los costos y las implicaciones que esto tiene, pero veámoslo de una manera gráfica. Hace unos días, Coparmex, a través del webinar Reactivando la Economía, qué, cuándo y cómo, nos mostró de una forma muy clara todo lo que implica la nueva normalidad. Todos estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que lo que buscan es que tengamos una reapertura ordenada, gradual y cauta, con la finalidad de continuar con el cuidado de la salud de las personas y al mismo tiempo reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación económica. Estos son los objetivos de los decretos emitidos por el gobierno federal. A continuación vemos algunos ejemplos de fotos de lo que implica, por ejemplo, en el transporte personal de las empresas que tienen este servicio, la nueva normalidad. Y bueno, pues aquí estamos viendo que si una unidad antes podía transportar 30 pasajeros, pues ahora quizás puede transportar la mitad o menos. La nueva normalidad también implica desafíos como, por ejemplo, el incremento en costo, cambios de métodos y procedimientos y cambios de cultura organizacional. Y aquí seguimos viendo algunas fotografías, cómo tenemos que adaptar nuestros ingresos del personal a la empresa. Es interesante, por ejemplo, ver cómo en el sector construcción, por ejemplo, hay un gran desafío en esta materia, sobre todo en aquellas construcciones donde tienen un volumen importante de personas, porque sí generan los controles de ingreso, pero de puertas para afuera de la empresa a veces se ven las personas aglomeradas, sin tapabocas y demás. Entonces hay que considerar que lo que estamos buscando es que este protocolo cuida a las personas desde que empieza su trayecto hacia la construcción o hacia el trabajo. Desde ahí empieza también una responsabilidad. Entonces habría que considerar no solamente de puertas para adentro, sino la responsabilidad que implica. Bueno, también estos desafíos para las empresas representan oportunidades. Y yo creo que ahí es donde quisiera invitarlos a reflexionar de una manera muy significativa. ¿Por qué? Porque probablemente si nosotros logramos cuidar a la gente, cuidar al recurso humano, vincularlos en su propio cuidado, ¿sí? Porque no puede haber algo más noble, algo más importante para una persona que cuidarse de sí misma. Y nosotros como empresa, a través de la nueva normalidad, estamos obligados a cuidar de los trabajadores. Pero hay quienes lo hacen de una manera impositiva. Es decir, tienes que ponerte tapabocas, tienes que usar lentes o gogles, tienes que utilizar una cantidad de elementos con el deber, ¿sí? Y si no lo haces, pues te corro. Es como hacen en algunas empresas. Pero ¿qué pasaría si nosotros
acompañamos estas medidas con sensibilización. Les hacemos ver que todas estas medidas son para su cuidado, para su protección, para que cuiden de esa fuente de ingresos de la cual se beneficia una familia, un entorno. Entonces, si nosotros logramos hacerle ver a las personas que estamos actuando en defensa de sus propios intereses, que estamos apoyándolos y además los escuchamos para saber de qué forma es la mejor manera de poder aterrizar los principios de la nueva normalidad, podríamos generar inclusive una mejora en el clima laboral. De pronto, usted que nos ve en este momento, podría pensar que es un contrasentido hablar de que implementar la nueva normalidad me mejora mi clima laboral. Sí puede mejorar el clima laboral y vamos a empezar a hablar de qué forma. Voy a tomar, por ejemplo, la NOM 035, que yo considero que puede ser una herramienta muy interesante a aplicar en estos momentos. La NOM 035 nos dice que el objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Por qué creo que es importante en estos momentos? Me voy a ir hasta el cuadro derecho en rojo que dice efectos en la salud. Muchas personas, colaboradores, todos estamos sufriendo de alguna forma en estos aspectos. Por ejemplo, ansiedad de qué va a pasar, esta incertidumbre a dónde nos va a llevar, se va generando una ansiedad. Hay personas, y estadísticamente, que se les ha afectado su sueño. Tienen trastornos no orgánicos del sueño-vigilia y también tienen estrés grave y de adaptación. Entonces, estamos en un entorno que nos demanda este tipo de efectos o nos genera este tipo de efectos en este momento. Ahora, la NOM 035 lo que está buscando es prevenir los factores que generan esos efectos en la salud. Y básicamente nos habla de 7 factores. Los 7 factores, que son el cuadro que tenemos en amarillo, nos dice, uno de ellos es las condiciones en el ambiente de trabajo, una excesiva carga de trabajo, una falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo y relaciones negativas y violencia laboral. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, como propuesta, les quiero hacer a ustedes, es que trabajáramos sobre estos 7 factores de riesgo psicosocial, los prevengamos y los controlemos? De esta manera, la empresa no va a aumentar ni la ansiedad, ni el estrés, ni los trastornos orgánicos del ciclo sueño-vigilia, no lo va a aumentar. De hecho, los va a disminuir. Y pudiéramos hacer que a través de un diálogo social en la empresa, pudiéramos nosotros encontrar las formas de disminuir estos factores de riesgo psicosocial. Vean, nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar empresas en la implementación de la NOM 035. Y les puedo decir que antes de esta contingencia, encontramos nosotros empresas que alrededor de un 70-75% de sus trabajadores presentaban nivel de riesgo medio, alto o muy alto en factores de riesgo psicosocial. Entonces ya empezaron, digamos, con una línea base de mucho riesgo psicosocial. Pero además de esto, encontrábamos empresas donde hay acontecimientos traumáticos severos, entre un 10 y 12% de su plantilla. Entonces, esto conjuntado, acontecimientos traumáticos severos con factores de riesgo psicosocial, pues genera estrés en las personas, genera problemas en la organización. Y ahora imagínense ustedes, si eso era antes de esta pandemia, ¿cómo será ahora? Entonces, es un trabajo que vale la pena hacer, porque lo contrario se está generando una olla a presión que se está llenando y que en algún momento va a explotar. Y lo que hemos visto, desde mi punto de vista, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente se olvida de su propia salud y es tanta la indignación, tanta la molestia, que prefiere salir a las calles. Pero eso no se genera de la noche a la mañana, se viene generando a través de la presión que se va aumentando. Entonces, mi invitación, con esta lámina muy específica, es invitarlos a que disminuyamos nosotros nuestros factores de riesgo psicosocial y de esa forma podamos nosotros incrementar, ir mejorando nuestro ambiente laboral. El ambiente laboral para nosotros en productividad es una de las caras de la moneda.
yo, si quiero tener una empresa más productiva, debo buscar que mi gente esté más comprometida con la empresa, que se sienta más a gusto trabajando allí. Entonces, el ambiente laboral va a ser importante. Y por eso creo tan importante que nuestra NOM 035 se aterrice en la organización y tengamos estos beneficios. Además, ¿cómo podemos nosotros promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo? Que es otro de los puntos que nos pide la norma y que además dentro de los decretos de la nueva normalidad nos piden que nosotros tengamos todas estas medidas de prevención y control de riesgo psicosocial. Entonces aquí tenemos 6 elementos y es que nosotros podemos promover el sentido de pertenencia de los trabajadores, podemos formarlos adecuadamente, necesitamos definir precisamente sus responsabilidades. En muchas pymes, pues las personas hacen lo que su jefe les dice, pero no hay una definición precisa de responsabilidades. Entonces, eso va generando a la larga un problema para la propia pyme, porque la gente empieza a hacer simulacro laboral para mostrar que está ocupada y que no le pongan más responsabilidades. Otro cuarto elemento es la participación proactiva y la comunicación entre los trabajadores. Hay empresas que consideran que entre menos las personas sepan, mejor. Es una forma de ver las cosas, pero la realidad es que si nosotros permitimos que las personas participen, las escuchamos, le damos un lugar, nos encontraremos con soluciones magníficas. Porque quisiera quizás mostrarle algunos ejemplos a ustedes, pero bueno, vamos a poner un caso específico. Alguna vez un empresario me decía, yo tomé la decisión de colocarle montacargas o grúa, no sé cómo se le puede llamar, a estas planchones que levantan la carga en los camiones para que el distribuidor, la persona que está operando ese camión, pues suba y baje la mercancía de una manera muy fácil. Pero me decía que sus trabajadores no habían querido usar esa herramienta. Y él me preguntaba, ¿no es absurdo acaso? Yo invertí una cantidad significativa en esa herramienta que los trabajadores decidieron usar. Y en su momento yo le pregunté a él, le dije, ¿y tú le preguntaste a tu trabajador si esa solución que estabas dando le parecía buena? Y él me contestó, un poco molesto, me decía, a ver, ¿debo yo preguntarle a mis trabajadores lo que yo voy a decidir, lo que yo voy a hacer? Y mi respuesta fue, si tú quieres que ellos lo usen, pregúntales. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas, ¿qué problema tienes con la carga baja de los materiales, de lo que estás transportando? Si tú le preguntas qué problemas tiene, qué solución ve el chofer para eso, quizás te pueda dar esa solución o una más económica. Y esa solución que él está planteando, como fue escuchado, es mucho más probable que la lleve a cabo, que la ejecute. Entonces queremos invitarlos a esto, a que tengamos una mejor comunicación entre los trabajadores. Y ahorita vamos a ver cómo se vincula esto con nuestro sistema de medición y avance de la productividad de una forma muy elocuente. El punto 5, distribución adecuada de cargas de trabajo. Hemos también notado esto, de que cuando tenemos un buen trabajador, a ese trabajador le cargamos y le cargamos trabajo de manera tal que queda sobrecargado. Y el trabajador que no es muy bueno, le vamos quitando trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que de pronto no nos va a dar el resultado. Entonces tenemos buenos trabajadores sobrecargados y trabajadores no muy buenos que están muy holgados de carga. Entonces necesitamos hacer un balanceo de cargas de trabajo y también incentivar la evaluación. En algunas pymes, sobre todo, la evaluación es lo que el jefe está viendo, lo que el jefe considera. Y entonces ahí no hay a veces objetividad. Y lo que queremos es que haya una evaluación objetiva donde se le dé un reconocimiento y oportunidades de crecimiento a los trabajadores. Bueno, Imelda, si quieres hacemos aquí una pausa para ver preguntas, respuestas que tenga la gente, nuestros compañeros que nos están escuchando. Claro, no sé si alguien, ahorita justamente les estaba poniendo por aquí un mensajito de alguna persona tiene alguna duda hasta ahorita. Con mucho gusto lo pueden poner en la sección de Q&A o preguntas y respuestas que se encuentran debajo de la pantalla que se está compartiendo en Zoom. Hasta ahorita no hay ninguna, Nelson, entonces si gustas, igual podemos seguir adelante y si se van acumulando en un momento más en la siguiente fase, las hacemos. Excelente. Bueno, a ver, y si no, yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes que nos están viendo en estos momentos. ¿Cómo consideran ustedes
que se puede obtener beneficio, y cuando me refiero a beneficio es un beneficio legal, un beneficio bueno, de la normatividad, de la nueva normalidad. ¿Cómo podemos nosotros ver que esto sea una ventaja y no quedarnos nada más con el costo y el gasto? Eso estaría excelente, porque cada uno de nosotros puede enriquecer este webinar con base en sus propias experiencias. Por ahí Francisco tiene la manita levantada. Francisco, si gustas hacer tu comentario en el chat o en el Q&A que está por debajo de la pantalla, por favor. Muy bien. Mientras van llegando preguntas, si te parece, Melda, vamos avanzando un poquito o ya tienes alguna pregunta. No, solamente comentó Francisco que es súper interesante. Te agradece. Creo que ahorita nos va a poner algo por ahí. Perfecto, listo, Melda, muchas gracias. Bueno, una pregunta que nos puede ayudar a responder esto es ¿cómo sacamos beneficio de la nueva normalidad? Hablándolo en términos positivos, 100% positivo. Entonces, necesitamos mejorar los resultados de nuestra organización a través del mejor aprovechamiento del talento humano y de sus recursos disponibles. ¿Cómo lo podemos hacer? La Organización Internacional del Trabajo, desde el año 80, 90 más o menos, viene desarrollando metodologías en este sentido. Y hay algunos pilares que son muy importantes. Uno de esos pilares, pues, es obviamente la filosofía de la OIT, perdón, que nos dice que ellos buscan el trabajo decente, buscan la erradicación del trabajo infantil, buscan también que se dé un mejor diálogo social en las empresas y también vincular el tema de sindicatos en la mejora de la productividad. Son algunos de los pilares de la OIT. Pero por otra parte, tenemos también nosotros estos elementos que nos dicen, si tú quieres ser más productivo, incentiva la mejora continua con estos 4 elementos. Muy bien. Imelda, no sé si tengas alguna pregunta hasta ahí o seguimos. Tenemos por aquí la pregunta, dice Francisco justamente. La pregunta en esta nueva normalidad, ¿qué recomiendan los líderes? Bueno, la pregunta es, en esta nueva normalidad, ¿qué recomiendan los líderes? Es decir, a las personas, no tanto a las organizaciones. Perfecto. Yo creo que lo primero que hay que recomendarle a los líderes es tener un enfoque positivo de toda esta situación y de vincular a los colaboradores. Yo creo que si pudiera dejar algo resaltado, algo significativo es, todos estamos viviendo ansiedad, todos estamos viviendo estrés, todos estamos viviendo estas situaciones, pero si entre todos buscamos las mejores soluciones, va a ser genial. Podemos no solamente mejorar la normalidad que ya teníamos, sino también mejorar nosotros nuestro entorno organizacional, mejorar los resultados de nuestra empresa. Entonces yo creo que la invitación a los líderes es entender que hay un gran potencial, que hay grandes conocimientos en los trabajadores que muchas veces no se escuchan. Yo te puedo decir observaciones que he visto en empresas donde la alta dirección prácticamente con la gente de la base no habla, o sea, no hay una interacción constante. Entonces, ahí hay mucho conocimiento que se puede extraer. Y si la alta dirección va al piso, podría conseguir ideas magníficas a unos costos muy pequeños y que la gente, al sentirse escuchada, se va a sentir motivada, se va a sentir feliz de trabajar en esa organización. Yo creo que esa es mi principal recomendación. Ahorita vamos a hablar cómo también este mando estratégico de la organización debe llegar también a ese nivel táctico y al nivel operativo a través de esos procesos de retroalimentación y reflexión. Bueno, Imelda, no sé si tienes alguna otra duda. Continuamos. Ninguna, Nelson, adelante. Perfecto, excelente, gracias. Bueno, entonces, estos 4 pilares que son relativamente simples, son los que les quiero plantear y que nos llevemos de cómo podemos nosotros mejorar nuestra productividad laboral. El primero es la medición. El segundo, la retroalimentación, reflexión. El tercero, las propuestas de mejora. Y el cuarto, aplicación. Podría pensarse que esto lo hacemos de manera normal y cotidiana en la organización, pero a veces lo hacemos muy complicado. Es una gran realidad. Yo les preguntaría a ustedes, ¿es posible sumar peras con manzanas?
Normalmente nos dicen las peras con las peras, las manzanas con las manzanas. Y si eso lo llevamos a una organización, pues resulta que tenemos una cantidad de indicadores que luego medirlos es complicado, pero lo más complicado es que la gente los entienda. Tienes tantos indicadores que hay algunos que se van llenando de tecnicismos y entonces solamente los entienden los gerentes, los directivos, pero un operativo no lo entiende, no se lo explican. Y tampoco entiende ese operativo en ocasiones cómo su trabajo se ve reflejado en ese objetivo. Aquí hay una tablita, un ejemplo, que nos dice, bueno, en esta empresa X, para medir la efectividad parcial y total del departamento de producción, pues estamos viendo o midiendo los tiempos perdidos, los retrabajos, la seguridad, la limpieza y el orden, el ausentismo, y sacamos esta información por turno 1, por turno 2, y entonces vamos teniendo estos indicadores más, muchos más, ¿no? Quizás podemos tener también el scrap y le vamos sumando una serie de elementos donde terminamos con un tablero complejo que solamente el gerente de calidad, el gerente de producción los va a entender, pero que a la gente no le va a quedar muy claro. ¿Cuál es nuestra propuesta? Simplificar. Simplificar. De manera tal que tengamos un solo indicador y que sea de productividad, donde todos los demás indicadores confluyan, ¿sí? Pero estos indicadores deben estar alineados a los objetivos de la empresa. Y ahí es donde viene la parte estratégica, el liderazgo que nos decía ahorita Francisco, ese liderazgo que nos dice los objetivos de la empresa fundamentalmente son estos, estamos persiguiendo estos objetivos, estos niveles de calidad, estos niveles de venta, estos niveles de eficiencia administrativa. Ahí vienen los objetivos, que a su vez los abrimos en indicadores, pero que al final se van a traducir en un solo indicador, que es productividad. Entonces, imagínense ustedes que en lugar de tener 50 indicadores en la empresa y donde estemos discutiendo en una sesión de trabajo los diferentes departamentos sobre esos indicadores, donde muchos de los demás compañeros no van a entender y que muchas veces se busca que no entiendan, pues lo vamos a simplificar. Vamos a simplificarlo con productividad. Y entonces vamos a ver qué tan productivo es el departamento de producción, qué tan productivo es el de la administración, qué tan productivo es finanzas, mercadotecnia, inclusive intendencia, por poner un ejemplo, podríamos ver su efectividad. Ahorita intendencia, por ejemplo, con el tema de la nueva normalidad, es un departamento importante, necesitamos que sea muy productivo. Entonces, pero si todos habláramos de la misma moneda, que es la productividad laboral, lo midiéramos de una forma simple, entonces podríamos tener esos indicadores. ¿Y qué más es mágico de esto? Lo interesante es que al ver el indicador simple, podemos nosotros compartir mejores prácticas entre departamentos, porque ya no es el scrap, ya no es el retrabajo, es cómo lo está haciendo el líder para que esto suceda, cómo está haciendo que la gente, que es el factor humano común en las diferentes áreas, esté logrando esos objetivos. Sí se dan cuenta que es un cambio significativo, es decir, no es lo mismo medir una serie de indicadores y que cada quien sea el dueño del indicador y lo entienda, sino que sean unos indicadores simples que cualquier persona, incluyendo la persona con el menor nivel de estudio, lo pueda entender e inclusive analizar. Y de esa manera, ahora sí, todos poder sumar dentro de la organización. Entonces, yo creo que este punto es muy importante. Retomando, estamos hablando del sistema de medición y avance de la productividad. Estamos hablando de su primer factor, la medición, y estamos diciendo que sí, es posible sumar peras con manzanas y que lo ideal es poderlo hacer de una forma que lleve a una moneda única de productividad, un índice de productividad en la organización. Segunda herramienta dentro del sistema de medición y avance de la productividad, necesitamos retroalimentación. Y ese es el punto que quizás también hacer mucho énfasis. Nosotros necesitamos que la gente nos provea soluciones, no solamente problemas. Hay gerentes que son felices apagando incendios. Hay gerentes que son felices resolviendo problemas. Y se sienten que su trabajo vale la pena porque resuelven problemas que nadie más puede resolver. Yo diría que ese gerente tiene una gran área de oportunidad.
Porque no solamente es que tú resuelvas los problemas, sino que fomentes, capacites a tu gente para que tenga la capacidad de resolverlos. Y eventualmente tú te conviertes en un coach para que esas soluciones lleguen de la mejor forma. O sea, necesitamos que de arriba hacia abajo fluyan problemas, ¿sí? Información de problemas, pero también fluyan soluciones y viceversa. Tú como gerente también reflexionas, haces reflexionar a tu gente sobre los problemas y que nos den esa alimentación, esa retroalimentación positiva. En la retroalimentación reflexión necesitamos considerar la perspectiva estratégica, pero también la táctica y la operativa. Dicho de otra forma, necesitamos involucrar a toda la pirámide organizacional para que esta reflexión tenga un sentido. Porque imagínense, si nosotros tenemos una excelente comunicación que he visto a través de las encuestas que hemos realizado en las empresas, a raíz de la NOM 035, vemos que la gente entre ellos dicen que se la llevan bien, que no tienen problemas con sus compañeros. Pero cuando hablan del liderazgo, empiezan a salir números rojos. ¿Qué pasa entonces? Operativamente ellos comparten, operativamente ellos se sienten bien, pero hacia el liderazgo no hay buena comunicación. Y luego esa plática operativa a nivel operativo quizás no está fundamentada o no está encaminada a solucionar problemas, sino más bien a la convivencia sana y demás. Entonces ahí tenemos nosotros una gran área de oportunidad. Los invito a que esta retroalimentación tenga en cuenta la perspectiva estratégica, táctica y operativa. Pero esto a su vez nos abre a un mundo de situaciones interesantes, como por ejemplo, necesitamos desarrollar en nuestra gente habilidades para que realmente puedan aportar de una manera estructurada a la mejora continua. Y a su vez, necesitamos mejorar las competencias de liderazgo y facilitación de los mandos medios. Entonces, démonos cuenta que si bien es cierto, es un proceso que aparentemente es muy simple, porque es la retroalimentación, reflexión, necesitamos capacitar, necesitamos desarrollar las habilidades de la gente para que esto suceda. De lo contrario, estas sesiones de retroalimentación, reflexión se convierten en juntas interminables y altamente improductivas, como muchas que hay en empresas. ¿Sí? Entonces, la invitación es que el tiempo se aproveche de una manera óptima, pero para ello necesitamos capacitar a nuestro personal, a nuestros gerentes, a nuestros mandos operativos, a nuestros mandos de supervisión y también a los operativos. Tercer elemento importante a considerar, las propuestas de mejora. Necesitamos nosotros que esas propuestas de mejora que salen en la reflexión, que son producto de la co-creación, lleven a compromisos concretos. Porque de nada nos sirve que nosotros estemos con una serie de ideas y objetivos muy buenos, pero que a la vez nosotros no estamos viendo qué está pasando y cómo nosotros podemos aterrizar esto y que impacte en la productividad. Entonces, necesitamos buscar que esto sea un hecho. Ahora, también nos vamos a encontrar que una vez la gente empiece a dar nuestras propuestas de mejora, pues vamos a llegar a un punto donde vamos a tener muchísimas propuestas de mejora. ¿Por qué? A ver, si nosotros ahorita le preguntamos a nuestra gente, oye, ¿tú cómo ves este problema? ¿Qué solución me puedes dar? Quizás la gente empieza tímidamente a dar propuestas. Pero a medida que vamos trabajando, a medida que vamos haciendo mejoras, a medida que esto tiene un beneficio para toda la organización, esas propuestas de mejora van a ir creciendo en calidad y cantidad. Entonces aquí también necesitamos tener una gestión operativa que nos permita administrar todas las propuestas de mejora que van surgiendo. Un cuarto elemento muy importante es que nosotros estamos recabando toda esta información, ideas de mejora, reflexión y todo, pero queremos que se llene a la práctica. O sea, no basta con tener una maravillosa carpeta con propuestas, sino que queremos que esto se lleve y que impacte en la productividad. Una forma de hacerlo simple es recabar evidencias, como lo estábamos haciendo antes. Digamos, si vamos a mejorar un proceso, tomar fotografías de cómo se estaba llevando a cabo ese proceso y posteriormente que hacemos los ajustes, los cambios que nos propusieron nuestros compañeros de trabajo, tomar fotografías y ver la diferencia.
Fíjense que en este caso, pensemos en 5 S, donde trabajamos en el orden, la limpieza, estandarización. Entonces, podríamos nosotros tomar fotografías de nuestras áreas de trabajo actualmente y luego, aplicando 5 S, cómo se ven estas áreas de trabajo. Al verlo fotografiado, al verlo evidenciado, la gente se motiva. Hemos tomado, por ejemplo, evidencias de este tipo de personas que cuando le mostramos cómo se ve su lugar de trabajo, hasta se espantan. Dicen, oye, yo no me he dado cuenta que tengo esto, que tengo aquello, y este papel o estos archivos que tengo acá, que son de tanto tiempo y ni los uso. Y la gente se empieza a ser consciente. Entonces la invitación es que podamos tener evidencias gráficas, fotográficas, de lo que está sucediendo actualmente y las mejoras y podérselas compartir al personal. De esta manera ellos también se motivan de ver que sí se está haciendo lo que ellos están planteando, lo que ellos están promoviendo y que va en beneficio de la empresa y de la productividad. Vuelvo, insisto, no se trata nada más de mejorar la productividad laboral, se trata también de mejorar el ambiente de trabajo, el clima laboral, porque una cosa y la otra están muy vinculadas. Entonces no nos quedemos nada más, vuelvo a dar un paso atrás, con la NOM 035, que nos pide esta prevención, el control de factores de riesgo psicosocial, sino que vayamos más adelante y vinculemos esto a productividad laboral. Ese es el siguiente paso, para que realmente tengas un buen retorno de inversión. ¿Qué más en la aplicación? Dar acompañamiento a la gente, que las personas se sientan que tú como líder estás allí apoyando, facilitando, dando esos recursos que a veces son pequeñas cosas, como una bolsa o un gavetero o cosas que le facilitan a la gente el orden, la limpieza. Todo esto, si tú estás cerca de ellos, se van a sentir comprometidos y se van a sentir motivados. Hablamos también de la motivación. Y un punto importante para motivar a las personas, pues es saber qué los motiva, por qué están ahí, qué es importante para ellos. Y aquí podemos vincularlo con otro punto también bastante interesante, que estamos trabajando también ahorita con la implementación de la NOM 035, y es la prevención de la discriminación, que es también la parte de la equidad, del buen trato. Entonces, hay mucha gente que se motiva por esto, ¿no? De que se siente bien tratado, que no se siente discriminado, que no se siente afectado. Entonces, esto va a ser también que si lo consideramos, eleve la motivación y los resultados de la organización. En la aplicación necesitamos capacitación en diferentes niveles de la organización y con diferentes énfasis, ¿sí? Por ejemplo, a los supervisores habrá que capacitarlos en cómo generar ese liderazgo hacia los trabajadores. Es decir, cómo ser un supervisor de equipos de alto desempeño. Pero no es a partir del látigo, no es a partir del maltrato o el imponer sus formas de trabajar. Hemos encontrado empresas, por ejemplo, que tienen todos los sistemas de aseguramiento de la calidad, que tienen todo extraordinariamente bien documentado. Pero el supervisor, a la hora de dar instrucciones a su personal, dice que quiere que las cosas se hagan como él dice, como él quiere. Pero ¿qué pasa? Que ese supervisor no se las lleva bien con otro supervisor, ni el otro con el otro, y los trabajadores terminan haciendo procesos diferentes para darle gusto a cada supervisor. Eso complica. Entonces, ¿qué necesitamos? Capacitar a los supervisores, hacerles ver la importancia del buen trato hacia la gente, hacerles conocer los procedimientos de la organización y que esos son los que tienen que regular. Y si tienen alguna propuesta de mejora, que no la hagan para ajustar si es necesario los procesos, pero no nos vamos a quedar con supervisores que no hagan bien su trabajo. Necesitamos apoyar esto. Hay que capacitar a los gerentes también en el desarrollo de habilidades gerenciales. Hay que capacitar también a la alta dirección en cómo nosotros podemos que esa alta dirección haga ese despliegue estratégico al siguiente nivel, al nivel táctico, y el nivel táctico los lleva al nivel operativo, pero todos trabajando en la misma dirección. Algo muy importante también en la aplicación son los estímulos, porque no podemos quedarnos con que la productividad es solamente beneficiosa para la empresa, porque esto no motiva al trabajador. No motiva, cuando hablamos de trabajador nos referimos a todas las personas que trabajan en una organización. Entonces, ¿cómo hacemos que esta mejore la productividad, mejore la calidad de vida de la gente? Inicialmente
la calidad de vida en el trabajo y posteriormente en la calidad de vida de esa persona en el ámbito social en el que se desenvuelve. Muy bien, ya para terminar mi presentación, yo quisiera invitarlos a que reflexionemos que mejorar la productividad laboral es una labor continua, no es un proceso que, bueno, ¿cuánto tiempo necesito para empezar y terminar? No, es una labor continua que involucra a todos los colaboradores de la empresa. Podría pensarse que esta metodología que les acabo de mencionar, el sistema de medición y base de la productividad, debilita a los líderes, pero en realidad los fortalece, así como también al desarrollo de su personal y su sentido de pertenencia. ¿Por qué hay líderes que piensan que los debilita esto? Porque hay líderes autárquicos, hay líderes autoritarios que dicen las cosas se hacen como yo digo, punto. Y les ha funcionado. Hay líderes muy exitosos que tienen esta metodología. Sin embargo, también hay otros líderes que han logrado hacer grandes empresas también. Podríamos citar algunos ejemplos, donde lo han hecho a partir de escuchar a la gente, entender a la gente, a su propio personal, ir compartiendo beneficios, ir logrando que la empresa vaya creciendo, tener personal listo para hacer spin-off, hacer nuevos crecimientos de empresas, nuevos desarrollos, poder hacer integraciones dentro de la empresa. Es decir, teniendo a tu personal mejor capacitado, con mayor productividad, tu empresa va a tener mayores posibilidades de crecimiento y de sostenimiento en el largo plazo. Yo les diría que ahorita, con la nueva normalidad, va a haber dos tipos de empresas. Las que van a fracasar y las que van a seguir adelante. Vamos a verlo de esa forma muy simple. ¿Cuáles van a fracasar? Aquellas que se amarren a hacer las cosas como ya las venían haciendo. Si yo no voy a cambiar, esto tiene que seguir así, yo soy un líder de esta forma, y va a fracasar. ¿Por qué? Porque inclusive ya hay unas nuevas generaciones en las empresas que ya no trabajan de esa forma, ya no están dispuestas a dejarse gritar, ¿sí? Ya no están dispuestas a la imposición. Y estos trabajadores pueden ser de la base de la pirámide, prefieren irse de la empresa a continuar ahí. Pero si ese trabajador se siente bien, se le respeta, se le escucha, se le toma en cuenta, se le mide el resultado que tiene, se le muestra el impacto que tiene su trabajo dentro de la organización, se le valora. Y esto pasa con los diferentes colaboradores, esa empresa va a continuar. Entonces, el tema de productividad laboral es esencial, que va a definir la vida o la muerte de empresas. Una empresa que no aumenta su productividad en estos momentos, pues es una empresa destinada a fracasar porque los costos los aumentaron. Todo lo que estamos hablando de nueva normalidad implica costos. Y entonces, si no mejoras tu productividad laboral, ese costo va contra tu utilidad. Habrá algunas empresas que pueden decir, no, no pasa nada, yo le transfiero ese precio al consumidor final. Pero hay sectores donde no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque la competencia está muy agresiva. También en precios, también en nuevas tecnologías, está innovando, está cambiando. Digamos, el juego cambió. Los jugadores podemos ser los mismos, quizás, pero están entrando otros y esto nos hace más exigente el hacer negocios actualmente. Entonces los invito a que trabajemos en esto de la productividad laboral. Es un mundo apasionante y bueno, estamos aquí para resolver algunas preguntas que ustedes tengan. Así es, Nelson, muchas gracias. Mira, sí tenemos por aquí unas preguntas. Bueno, Adriana habla dice, considero que si fomentamos el sentido de pertenencia en el factor humano, se podrá equilibrar la pérdida con esta nueva normalidad. Es el trabajo que debemos aplicar los líderes. Excelente. Por aquí también Gil Conchola pone como feedback, una herramienta táctica para sumar a la misión del negocio, pero que mal aplicado puede dañar más de lo que solucione. Y por aquí también pregunta Denise, en mi empresa estamos por dar arranque con el departamento de innovación. Parte de mi trabajo será dirigir a los equipos de las diferentes áreas de trabajo. Sin embargo, he notado que el personal no quiere dar más de sí porque no se siente motivado ni escuchado por la alta gerencia.
¿De qué manera puedo motivarlos para que su actitud pueda cambiar y abrirse a nuevas oportunidades? Perfecto. ¿El nombre de la persona es? ¿Me lo repites, por favor? Sí, se llama Denise. Denise, la pregunta que tú haces es extraordinaria, porque productividad laboral va de la mano de innovación. Ahora, la innovación tiene principios muy parecidos a los que estamos hablando acá. Estamos hablando de la co-creación. Para innovar necesitamos co-crear. Y habla también de esta parte de la necesidad que la alta dirección esté comprometida. Es decir, si la alta dirección dio el paso de innovación, entonces tú tienes que mostrarle a la alta dirección qué te estás encontrando tú. Yo te recomendaría quizás hacer un diagnóstico de cómo está la empresa a nivel de innovación. Y existen algunos manuales, el manual de Oslo sobre innovación, que te dice qué tiene que tener una empresa para ser innovadora. Entonces, Denise, te recomiendo, búscate en internet ese manual de Oslo de innovación, haz el diagnóstico, preséntaselo a tu jefe, muéstrale todas las áreas de oportunidad y obtén su compromiso y acompañamiento. Si tú logras esto, tú vas a llegar a invitar a la gente a innovar, pero también vas a llegar con estímulos. Es que ese es un punto importante. No puede ser un camino de una sola vía, donde los trabajadores aporten las ideas, aporten las mejoras, pero no son estimulados, no son beneficiados por esto. Habrá empresas que dicen, oye, pues es que el estímulo es que tengas tu chamba. Sí, pero podemos ir más allá. Podríamos ir a reconocimientos no necesariamente económicos, ¿sí? Entonces, creo que ese es un buen punto a considerar. Imelda, no se te escucha. Perdón, me puse no me di cuenta. ¿Cómo se puede concientizar a las empresas sobre la importancia del teletrabajo, precisamente buscando la seguridad de sus trabajadores, pero al tiempo capacitando a su personal para desarrollarlo con productividad? Mira, el teletrabajo está mostrando hoy por hoy, bueno, yo soy un partidario del teletrabajo, soy convencido porque nos está ahorrando una serie de cosas. Para las empresas les está ahorrando costos de oficinas, que en algunas partes el metro cuadrado está muy caro, la climatización y demás. Entonces, ¿cómo podemos mostrarle a una empresa los beneficios del teletrabajo? Es, por un lado, los costos. ¿Cuánto me cuesta tener un trabajador en oficina? Y por otra parte, ¿cuánto me cuesta tenerlo en su casa? Otro elemento, los beneficios. Podemos establecer lo que hemos hablado acá de indicadores. Mi recomendación sería establecer indicadores. ¿Cuáles son los indicadores claves que muestran que la persona está haciendo un buen trabajo? Y mídelos ahorita en el teletrabajo y compáralos como cuando trabajan en su oficina. Para una empresa, digamos en términos simples, llanos, necesitamos ver las cosas dentro de una relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y cuánto me beneficia? Si tú logras demostrar que esa relación costo-beneficio de tener a las personas en teletrabajo es mejor que tenerlos en la oficina, es muy probable que dentro de tu organización sea bienvenida esa iniciativa. Muy bien, perfectísimo, Nelson, muchas gracias. Gil Conchola nuevamente nos pregunta por aquí, nos aporta, ¿qué puntos claves usted puede recomendar que se deban reunir para demostrar a la alta dirección o dueños de negocio que estos elementos se pueden monetizar y capitalizar en la economía dentro del modelo de negocio? Mira, la clave, déjame, me voy a regresar acá en las láminas, es toda la medición. ¿Por qué? Porque si nosotros mostramos a la alta dirección cuáles son nuestros elementos de productividad, y si ustedes, me retomo a la primera lámina donde hablamos cuál es la productividad en México, estamos notando que la productividad en México es muy bajita comparado con los países de la OCDE. Es la menor de todos los países de la OCDE. Entonces, nosotros tenemos grandes áreas de oportunidad en productividad laboral. Entonces, yo lo que te invito es mide los indicadores claves y muestra cuánto pueden crecer al implementar un programa como esto. Nosotros lo que hacemos normalmente es, iniciamos con algo que le llamamos el maratón de mejoras. Este maratón de mejoras lo que busca es mostrarle justamente a la alta dirección y a las personas que sí se puede mejorar, que sí es posible cambiar e impactar los resultados de la organización. Y en este maratón nosotros vamos tomando notas de qué estamos mejorando y llevando esto a nivel cuantitativo, a nivel dinero. Entonces nosotros podemos decirle a la empresa, oye, ¿sabes qué? Dame un mes. Solamente dame un mes.
vamos a correr este proyecto piloto y vamos a medir cómo era el antes y cómo es el después. Entonces yo creo que esa puede ser una buena forma de convencer a la alta dirección. Pero vuelvo y digo, se necesitan números para la alta dirección. Necesitamos mostrar cuál es el costo, necesitamos mostrar cuál es el beneficio y que nosotros a través del maratón de mejoras, digamos, aquí están los resultados. Así es, así es. Muy bien, Nelson. Creo que ya no hay otras preguntas por aquí ni por el chat. Están poniendo por aquí nada más muchísimas gracias. Excelente presentación. Bueno, nos están pidiendo compartir la presentación. Claro que sí, con mucho gusto les vamos a dar la presentación del día de hoy. Con el correo que se registraron, sin ningún problema les va a llegar para que tengan la información del día de hoy de Nelson. Y además vamos a tener por ahí, y Mary o tú, Nelson, me ayudan con la fecha de inicio del próximo curso que tenemos contigo, justamente para ahondar en detalles en este tema de la productividad laboral. También, obviamente, implementando una metodología de la OIT que les va a ayudar a ser más productivos en sus negocios y que todo está basado o alineado a la NOM 035, que al final de cuentas es algo muy importante. Imelda, qué bueno que me recuerdas porque se me estaba olvidando ese detalle importantísimo, y es que vamos a tener ese taller igual a través de webinar, a través de la plataforma de Coparmex, donde vamos a trabajar todos estos elementos que estamos diciendo, pero llevándolos a la práctica en tu empresa. Es decir, vamos a decir, bueno, ¿y cómo voy a convertir esto en puntos de efectividad, en productividad, para que sea fácil de aterrizar? Entonces, cada uno de los elementos los vamos a ir desplegando para que tú realmente los lleves a la práctica. Entonces, invitarlos a este taller. La fecha, fíjate que no la tengo, no sé si Esmeralda la tiene en este momento. Mary, ¿nos apoyas por favor con la fecha? De todos modos, en el mail de la encuesta que les vamos a hacer llegar a todos ustedes, les vamos a compartir con mucho gusto la presentación al finalizar la encuesta y además las fechas del taller, que como va a ser en modalidad en línea, no importa dónde se encuentren, que por ejemplo ahorita aquí estoy viendo a Nora que dice que desde Colombia está, bueno, pues muy agradecida por la presentación. Y bueno, pues creo que definitivamente también, Nora, si estás interesada en el taller, desde Colombia se puede tomar, porque todo es virtual, todo es en línea, todo está de forma digital. Entonces, con mucho gusto podemos invitarlos a participar con nosotros en las próximas fechas. Mary. Sí, claro que sí. Las fechas van a ser el 21 y 22 de julio, para que vayan separándolo ahí en su agenda. Va a ser a partir de las 3 de la tarde. Entonces va a ser por la tarde para que lo vayan agendando. Como dice Ime, toda la información va a venir ahorita en el correo. Así es, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de antemano, por el tiempo que también nos vas a dedicar en el taller, que seguramente también va a ser de mucho provecho para todos. Y bueno, pues estaremos viéndonos próximamente. Ojalá que todos los que están aquí conectados se animen. Es un taller muy interesante, creo que vale la pena para todos ustedes ir empezando a implementar nuevas ideas que les permitan a ustedes motivar a sus empleados, ayudarlos a también sobrepasar y sobrellevar esta nueva normalidad que a todos nos está pues cambiando la forma de trabajar. Entonces vayamos encontrando y capacitándonos. Y hace rato mencionaban acerca de la capacitación, que creo que es un factor muy importante también en el elemento de la motivación de la gente, que se sientan que van aprendiendo cosas nuevas, y esta es una forma también para entender esa parte. Entonces, bueno, pues bienvenidos nuevamente al taller. Ojalá que se metan todos, por eso ya les estoy dando la bienvenida. Y pues nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias, Nelson, que tengan muy bonita tarde y muy bonita tarde para todos los demás también. Gracias, Melde, muchas gracias a todos y a las personas que se conectaron también de otras ciudades, de otros países, porque tengo entendido que de Colombia, de Bolivia, de otras partes nos están acompañando. Muchas gracias por ese acompañamiento, un gran abrazo para todos y quedamos en la mejor disposición de servicio, y me encantará que podamos trabajar en el taller de productividad laboral en la nueva normalidad. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan buena tarde, bye bye. Buena tarde.